Buenas noches, mi nombre es Astrid Polo, estudiante del aula virtual Lógica y Argumentación. Hoy vamos a hablar del conflicto entre gobierno y JEP. ¿Será choque de poderes o impunidad? Pues vamos a analizarlo. La JEP y su estatuto de regulación lo realizamos a través de una ley estatutaria. Esa ley estatutaria está en cabeza o dirigida por el Congreso. El Congreso tiene la potestad y la definición de qué está redactado en esa ley estatutaria y debe ser confirmada por la Cámara en pleno, Senado y Cámara. Ese procedimiento, ¿qué significa? Que la debaten, la analizan, bueno, primero la publican, luego la debaten, la analizan, la aprueban. Cuando ya está aprobada por ambas cámaras, pasa a estudio de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional la verifica y confirma si no tiene vicios de anticonstitucionalidad. Al pasar esa fase, la traslada directamente al gobierno, al presidente, para que la firme y se publique, y en ese momento queda definida esa ley estatutaria. ¿Por qué tiene todos estos componentes? Ocurre que las leyes estatutarias nos afectan a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tocan derechos fundamentales y tocan temas de interés de la sociedad colombiana. Por eso su procedimiento es más elaborado. En el caso de la JEP se tiene que avalar a través de una ley estatutaria. Esa ley estatutaria en este momento pasó por el Congreso. El Congreso la aprobó, la mandó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, con la sentencia C080 del 2018, también le dio el visto bueno y lo pasó a sanción presidencial. El presidente la leyó, la analizó y generó 6 objeciones que le llamamos objeciones políticas. ¿En qué consisten esas objeciones políticas? La primera es la reparación de las víctimas. Ocurre que en el artículo 7 no establece de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Y eso es muy importante porque hay demasiadas víctimas. De hecho, todo el pueblo colombiano es víctima de ese conflicto armado, pero las que están más directamente afectadas, que son las que están exigiendo que se les reparen, esas no tienen esa potestad en esta ley estatutaria. Entonces el gobierno la objetó, reparación de las víctimas. La segunda es el artículo 63, no se aclara que la tarea de verificar qué personas entran a ese proceso sea el representante del gobierno, que es el Alto Comisionado de Paz. O sea, el Alto Comisionado de Paz no aparece en esta ley estatutaria, entonces esa es la otra objeción a esta ley. La tercera, ¿cuál es? Definir en qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden de la justicia ordinaria. Tampoco está claro. La tercera objeción fue esa. ¿Para qué? Para evitar vicios. Y esos vicios generan impunidad porque las personas por inconstitucionalidad, porque no le siguen el procedimiento correcto, pues quedan libres. La cuarta, delitos de lesa humanidad. Ese delito de lesa humanidad en esa ley estatutaria dice que el gobierno tiene que renunciar a seguir investigándolos. Entonces, pues tampoco estamos de acuerdo con que los delitos de lesa humanidad se dejen a un lado, que no es justo. La quinta son las pruebas en caso de extradición. Esas pruebas, por diferentes circunstancias, dicen que si son posteriores a la firma del acuerdo de paz, entonces no se pueden, no se sabe la selección de las pruebas de quién las va a hacer, no sabe si es el Tribunal de Paz, porque el Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. ¿Qué institución va a practicar esas pruebas? Esa es la quinta objeción del presidente. La sexta es el ofrecimiento de la verdad en el artículo 153
cualquiera puede entrar y decir, bueno, yo ofrezco mi verdad y como tengo unos delitos no me pueden extraditar porque ya yo di mi libertad. Eso es que no maneja ningún tipo de término ni condición para esos terceros que quieren aplicar a la justicia de paz. En este caso, como les dije anteriormente, es un choque de poderes o una impunidad. Pues aquí no podríamos decirlo claramente, podemos decir que tenemos dos justicias. Una justicia que está avalada por un código penal que está en trámite y que está vigente y que juzga a las personas que infringen la ley, y una JEP o Justicia Especial para la Paz que los mismos delitos los va a juzgar de manera distinta. ¿Qué fase vamos? ¿Por qué fase vamos? En este momento la ley estatutaria pasó por el Congreso, fue aprobada por ambas cámaras, fue a la Corte Constitucional, fue aprobado, no tiene vicios de inconstitucionalidad, fue al presidente, el presidente tiene unas objeciones que está dentro de ese procedimiento de ley estatutaria, es válido y puede objetarla total o parcialmente. En este caso objetó los 6 puntos que nombramos hace unos minutos. Cuando las objeta, ¿qué pasa? Vuelve al Congreso. El Congreso define si esas objeciones son válidas o no. El Congreso ya se reunió, la votó, y en esa votación no se sabe si es válida o no son válidas las objeciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de votos que se dieron en el Senado fue 47 votos y no se sabe en este momento cuántos votos son la mitad más uno de esa Cámara o la mayoría para aprobarla. Entonces, como está entredicho si son 48, 55 o los que definan, porque hay congresistas que están de licencias, otros congresistas que están incapacitados, unos que se declararon impedidos, otros que prefirieron o no pudieron votar porque no se posicionaron. Entonces no se sabe cuál es la cantidad real de votos que se necesita para que esas objeciones pasen o se queden. Si las objeciones del presidente no pasan, el Congreso tiene la facultad de aprobar lo que se definió ya y darle firma, el presidente del Senado lo firma y la ley queda vigente. Pero si esas objeciones son aceptadas, ¿qué pasa? Que debe volver el procedimiento nuevamente a analizar toda la ley estatutaria, definir esos puntos y aclararlos y volver a la Corte Constitucional y de ahí nuevamente al presidente para que lo firme. Aquí estamos en que la Corte Constitucional tiene ahora mismo el poder de definir si pasó o no pasó, y eso lo va a decir el próximo miércoles. Hasta ahora, ¿qué podemos decir? Si algunos congresistas como Claudia López, como Angélica Lozano, como Roy Barrera, hicieron una campaña anticorrupción y piensan que la corrupción es muy importante y que hay que sancionarla, pero en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz dice que los crímenes de lesa humanidad no lo son tanto y que se debe seguir de esa manera. Entonces queda el pueblo como en la mitad, en el entredicho de saber qué tan importante es la corrupción contra los delitos de ley. A unos sí son importantes y porque otros no, y hay que seguir el procedimiento. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.